Trabajar en llamas, y no porque se sea bombero, que a veces pensamos que las llamas solo están por fuera y a veces esas llamas son peores porque pueden estar por dentro. Y esas pueden ser que provoquen que ardamos, pero no solo porque nosotros las provoquemos, que vamos a ver cuánta responsabilidad tenemos en aceptar ese tipo de presión que hemos tenido en nuestros proyectos o en las empresas para las cuales trabajamos o incluso, bueno, pues en todas esas necesidades de perfeccionismo que nosotros nos marcamos en muchas ocasiones. Para eso he traído hoy a una profesional que ella de base es ingeniera y es psicóloga. Tiene mucha formación dentro de docencia, investigación y con una idea un poco estratégica distinta desde el estilismo humano. Tiene un libro que se llama así, Trabajar en llamas, y hoy tengo la suerte y el placer de poder presentaros a Enar Vega. Muy buenas, Enar. Buenos días y encantadísima de estar aquí contigo. Trabajar en llamas, cuéntanos qué significa, porque habrá gente que, bueno, yo creo que es un concepto ya más común cuando hablamos del burnout, pero todavía para hay gente que está muy mal y que no reconoce ese tema de burnout porque eso les pasa a otros, ¿no? No sé si te habrán hablado alguna vez. A mí esto no, eso les pasa a otros. Totalmente, totalmente. Y fíjate que yo pensaba que sí que parece que estábamos avanzando en esto del conocimiento de la salud mental y en concreto del burnout, pero a medida que yo he ido dando charlas y formaciones con el tema del libro, descubro que todavía hay mucha gente que no lo conoce y que cuando yo empiezo a hablar sobre cuáles son un poco sus características y un poco sus consecuencias, descubro que me miran así como con los ojos muy abiertos diciendo, eso es lo que me pasa a mí, yo no tenía ni idea porque creía que era, pues bueno, estrés, que esto muchas veces lo decimos, ¿no? Esto es estrés, o es que tengo ansiedad, o es que estoy deprimido. Y al final no se trata tanto de eso, sino que se trata de este síndrome un poco escurridizo, que luego comentaremos ya un poco más en detalle, pero es distinto, digamos que tiene unas características un poquito distintas. Entonces, efectivamente, todavía hay un gran desconocimiento y por eso todas estas charlas divulgativas que podamos dar en torno a él, pues maravilloso. De hecho, espero que no se queden ojipláticos las personas que nos estén escuchando ahora para poder hacerlo, pero defínanos una parte de burnout, en qué tipo de características marcan, porque desde donde yo sé, creo que se dirige más desde el punto de vista profesional, que una pareja no puede quemarte tanto como para poder hacerlo, aunque pareja para todo. Bueno, Efectivamente, efectivamente. El burnout tiene su origen en el contexto profesional y esto, aunque parezca que es algo nuevo, que estamos hablando ahora y que parece que desde la pandemia empezamos a hablar de estos temas, nada que ver. Los primeros estudios que se relacionan con el burnout, estamos hablando de los años 70, o sea, hace ya unos cuantos años. Y el contexto en el que se empezó a estudiar era en el contexto profesional. Esto es un poco la base. Pero es verdad que luego este término se ha ido ampliando y ahora se habla, por ejemplo, de burnout maternal o paternal y se habla burnout en el contexto personal y demás. Entonces es como que, aunque el origen efectivamente es el contexto profesional, pero ahora se está como abriendo un poco el horizonte. Pero donde ha sido estudiado, donde ha sido definido y donde se está trabajando fundamentalmente es en el contexto profesional. ¿qué definición tendría el burnout? No lo digo yo, lo dice la OMS, que es un estrés prolongado en el tiempo. Y aquí viene un poco un matiz que luego quiero dar un poco unas pinceladas, que no ha sido gestionado con éxito. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que es un estrés elevado, luego hablaremos, pero el estrés tiene un par de caras, tiene una parte buena, ese estrés que nosotros necesitamos para abordar los retos que nos pone la vida por delante. Pero bueno, es ese estrés elevado, cronificado en cierta medida a lo largo del tiempo. Y esa gestión, bueno, pues es que no hemos sabido encontrar un poco las herramientas para su gestión. ¿Por qué decía antes que me gustaría matizarlo? Porque intentando no llevarle demasiado a la contraria a la OMS, sí que me gustaría hacer o romper una lanza porque parece que la carga cae en el individuo, ¿no? Es que no has sabido gestionar suficientemente tu estrés. Y hombre, no es del todo así, porque al final no nos podemos olvidar que hay un montón de factores alrededor que en algunos casos son externos a nosotros, que favorecen en cierta medida que suframos este síndrome. Entonces, por eso hay que, bueno, matizando un poco esta definición, es eso, un estrés elevado que está cronificado, muy prolongado en el tiempo y que no se ha podido gestionar bien.
Claro, solo con la definición podríamos tener aquí una masterclass completa, porque claro, el que tú decías que es un estrés bueno es el euestrés y el que es Exacto. malo es el distrés que de repente nos provoca esa sensación de disconfort desde el inicio. Ujú. Claro, estrés elevado cronificado en un tiempo. Y aquí yo voy a empezar a ser Pepito Grillo, ¿vale? Venga. Porque claro, hay gente, yo por ejemplo, en esto de que hacen sobre el tema del dolor, bueno, la Pilade y yo, enemigas férreas. Yo solo he sabido lo que ha sido depilar 1 centímetro de mi cuerpo y yo dije que eso a mí me parecía que era peor que, no sé, que irme al infierno seguramente con Satán, ¿no? O sea, entonces, y hay gente que ese dolor aprenden a gestionarlo de una manera que a mí me parece poco tolerable y para el dolor yo lo llevo distinto. En cambio, yo el estrés, posiblemente el euestrés, no lo sé en qué momento puede conseguir provocar que hay gente que con un vaso de agua se ahoga en un vaso de agua y en cambio otros podemos conseguir tener 20 pacientes patológicos dentro de un box de urgencias porque yo de base soy médico de urgencias y de repente es tu día a día. Claro, si lo ven desde fuera, el nivel de estrés de una persona y otra me imagino que dependerá, no sé si de su carácter, desde su arquetipo, desde su eneagrama, funcionan más cosas. ¿Cómo sabemos que algo es elevado? Según la gestión emocional y la frustración que le hayan generado a esa persona para trabajar su vida y su desarrollo personal, o hay unos niveles que podemos medir. No hay niveles per se, esto en psicología y, bueno, en cierta medida parecido al ejemplo que ponías del dolor, ¿no? En medicina. Tú tienes una serie de escalas que puedes utilizar, pero no deja de ser una percepción subjetiva de la persona. Es decir, en psicología, la parte que empieza a ser patológica, normalmente lo que usamos es cuánto afecta al día a día de esa persona, cuánto afecta a cómo se puede desenvolver en su trabajo, en este caso, porque estamos hablando del contexto profesional, ¿no? Entonces, realmente es ese un poco esa la medida, es en qué medida esto está afectando a que yo pueda desarrollar mi carrera profesional de la manera apropiada sin que esto suponga, bueno, pues que esté afectando ya no solo mi trabajo, sino a otras áreas de mi vida, porque no nos podemos olvidar que por mucho que digamos trabajar en llamas, trabajamos en llamas, pero luego nuestra vida fuera arde también, porque esa separación de vida profesional, vida personal, no deja de ser un poco ficticia. Al final somos un ser, un ente, y que si hay un área que está en llamas, en este caso, es muy probable que las otras también lo estén. Pero efectivamente es muy difícil. Eso unido a ciertas características que tiene este síndrome, porque si te das cuenta lo definimos como un síndrome, es un conjunto de síntomas y que son escurridizos en algunos matices. Por lo tanto, esta es un poco la dificultad que tiene este síndrome, que tiene muchos síntomas de diferente forma que a cada persona van a afectar de una manera distinta y además que puede afectarnos como en diferentes niveles también y que son cosas que en cierta medida son muy parecidas a otros trastornos, por ejemplo, como un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, estas distinciones hacen que sea muy difícil identificarlo y que en muchos casos, pues todavía hay muchos profesionales que tú acudes con una serie de síntomas y te dicen, bueno, esto es ansiedad o esto es estrés. Y en el fondo lo que está pasando es esto otro, ¿no? Entonces, bueno, saber distinguir un poco estas diferencias es importante. Quiero que me cuentes ahora cuáles serían esas características de ese síndrome, porque te habrá pasado, me imagino, que cuando has estado a lo mejor en consulta o valorando algún tipo de caso, hay gente que se las sabe todas y en el trabajo también. Entonces tú también te puedes conseguir valorar cuáles son los síntomas. Dices, hostias, por burnout no pueden conseguir etiquetarme porque es subjetivo, no hay niveles y esto depende de mí. Entonces yo te digo, sí, 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 me despierto todas las noches, hostia, me provoca una ansiedad y tengo una taquicardia y es que cada vez que pienso en el trabajo me pongo súper nerviosa y es que no puedo conseguir actuar. Y tú eso puedes conseguir llegar a manejarlo desde un punto de vista más, iba a decir psicopático, ¿no? A la hora de poder conseguir trabajarlo, pero eso creo que puede provocar que a veces los empresarios que nos están escuchando, empresarias, puedan llegar a dudar, no de la persona, sino del mal uso que en algunas ocasiones hace gente sobre un determinado síndrome. Cuéntanos cuáles son esos síntomas. Hay tres dimensiones principales que son las tres a contemplar y yo creo que como empresarios, como responsables, líderes, jefes, lo que sea, sí que creo que si hemos visto, si conocemos a esa persona en su trayectoria, sí que creo que es fácil identificar que efectivamente esa persona puede estar sumergida en un burnout. Y vamos con las dimensiones porque creo que a partir de ahí se entenderá. El primero sería
un agotamiento que yo siempre digo que es el típico agotamiento que es más allá del plano físico. Ese agotamiento que tú descansas un fin de semana, te coges una semana de vacaciones y no desaparece. O no desaparece o desaparece, pero el primer día vuelves a estar igual. Vuelves a estar con esa sensación de pesadez, de que llevas una mochila como súper grande en tus hombros y es yo lo defino como un agotamiento que es casi en el plano emocional, es como que te pesa la vida, un poco esa sensación, ¿no? Entonces esta sería la primera dimensión. La segunda es lo que llamamos, tiene un nombre un poco más técnico, es despersonalización. Esta despersonalización, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que nos empezamos como a distanciar, a separar de todas aquellas cosas que antes nos emocionaban, nos gustaba hacer, etc. Entonces, ese típico momento de, es que a mí antes me gustaba hacer no sé qué tarea en mi trabajo y de repente lo empiezo a sentir como que tengo que hacer esto, ¿no? Lo que sea. O bien, por ejemplo, pues antes me encantaba trabajar con mi compañera o mi compañero X y ahora se me hace un mundo tener que trabajar con alguien. Entonces empiezas como a separarte de aquellas cosas que te gustaban, aquellas cosas que te sentaban bien, aquellas cosas que se te daban bien y aquellas personas que te caían bien. Llegando hasta este punto de, que también lo denominamos cinismo, que es cuando empiezas a ser hasta hiriente, ¿no? Que empiezas, esa sensación de, empiezas a ñi, empiezas a hacer como comentarios un poco más cínicos, más hirientes, más, ¿vale? Te empiezas a agriar, por decirlo de alguna manera. Entonces, este sería el segundo. Y el tercero es que empiezas a sentir que no sirves. Está muy relacionado también con el síndrome del impostor, muy relacionado con una sensación de ineficacia. Este pensamiento es muy habitual de lo que antes me llevaba 2 horas, ahora me lleva 4. Van a descubrir que yo no valgo para esto. Probablemente si lo hiciera otro lo haría mejor, porque yo no valgo, porque quizá me he equivocado, quizá debería cambiar de trabajo porque no sirvo para esto. Empiezan esos bucles de pensamiento y de rumiación muy relacionados con eso, de el no ser capaz, el no valer, el no poder, este tipo de cosas. Entonces esas son las 3 dimensiones: agotamiento, despersonalización y sensación de ineficacia. Entonces, si yo como responsable, si yo como dueña de una compañía, soy capaz de más o menos conocer la trayectoria de esa persona, se ven cambios que son bastante evidentes, porque de repente tú empiezas a ver que esa persona que era buena en algo deja de serlo, o que no le apetece, o esa persona que antes se involucraba ya no se involucra. Entonces sí que se ven comportamientos y conductas evidentes en cierta medida de que esa persona está, bueno, pues sufriendo algo, vamos a decirlo así. Y también esta sensación de eso, de repente antes era una persona muy jovial, ahora ya parece que no, incluso parece que está eso, agriada en cierta medida, está gris. Entonces, sí que se ven conductas bastante evidentes. Entonces, a poco que hayamos observado esos cambios de comportamiento, pues sería detectable. El problema es que muchas veces la vida nos arrolla, el trabajo nos arrolla y no le prestamos un poco atención a esas señales, pero efectivamente señales hay y evidentes. Estaba a punto de autodiagnosticar. Sí, sí, sí. Me ha faltado el tercer punto, porque cuando estuve en el hospital yo te habría cubierto absolutamente todo, pero yo no pensaba que yo era ineficaz, yo pensaba que ellos eran los putos inútiles. Ujú. Entonces, el tercero no le compro, de hecho, en la situación toda la anterior de agotamiento, despersonalización, no querer hacer cosas y demás, compro todo, pero por eso probablemente podría llegar pesado, pero ¿qué cojones hago yo aquí? Y llegar a ese punto, y creo que ahí es desde cuando tú estás trabajando en esa parte de desarrollo personal lo que haces, sí por quedarte o largarte. Yo en mi caso decidí que no había nada mucho más inteligente que mi salud mental como para poder largarme, puse fecha de caducidad y me fui, ¿no? Pero Totalmente, aquí es esa línea, porque ellos no, a veces no van a provocar ese tipo de cambio. Por eso digo, totalmente. se Hay muchas cosas interesantes en lo que has dicho. La primera, el sector sanitario es donde empezó a estudiarse el burnout. Sector sanitario y todo lo que son profesiones de servicio, ¿no? Pues desde eso, médicos, enfermeras, bomberos, policías, bueno, este tipo de profesiones muy, educación también, por ejemplo, muy estudiado también, o sea, todo lo que son profesionales que tienen, bueno, pues una entrega a los demás de alguna forma. Entonces, efectivamente, aunque tengo que decir
que hace poquito, este año, yo creo que ha sido en 2025, ha salido un estudio LinkedIn que dice que los project managers están sobrepasando a los profesionales sanitarios ya en burnout. Entonces, quizá por ahí a lo mejor ya tenemos una nueva tendencia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, comentar que estos son como las dimensiones características, pero no tenemos que cumplirlas todas para realmente poder decir que estamos en un burnout. Depende del modelo al que te acojas un poco, ya sabéis que suele haber muchos estudiosos, ¿no? de este tipo de cosas. Hay gente que dice que van en ese orden, es decir, agotamiento el primero, despersonalización a continuación, ineficacia la última. Hay otros que dicen que no, que básicamente depende de la persona y de esos factores personales que las cosas se puedan dar un poco la vuelta. Y luego, que también es muy importante pensar que no tenemos que llegar al final para tomar una decisión. Es decir, con los primeros síntomas deberíamos empezar a poner ese extintor que yo hablo mucho en el libro, ¿no? De hay que poner el remedio antes de que la situación sea completamente grave. Lo que ocurre en muchos casos es eso, ¿no? Que avanzamos, avanzamos, avanzamos y solo cuando estamos al absoluto límite, tú diste el paso antes, pero solo cuando estamos al límite es cuando nos vemos en esa crisis absoluta y tomamos una decisión, ¿no? En cuanto a las soluciones, ahí es muy abierto. Hay gente que decide cambiar de rumbo y, bueno, pues iniciar una nueva carrera profesional, reinventarse de alguna forma. Hay gente que, bueno, después de un tiempo consigue, a través, bueno, pues del trabajo personal, consigue asumir un poco las consecuencias de la situación que tiene alrededor, tener más herramientas, desarrollar más herramientas y consigue volver a su propio trabajo, llevando las cosas de otra forma. Y luego hay gente, bueno, pues que decide volver, pero con esto que se llama ahora, ¿no? El abandono silencioso. De vuelvo, pero yo ya me he desconectado tanto de mi trabajo que voy, cumplo, pero ya no hay esa entrega y esa satisfacción y ese engagement, ¿no? Que decimos en inglés, ya no hay ese enganche con la empresa. Entonces, a mí me gusta decir que cada uno tiene que encontrar su fórmula para ese extintor, para esas llamas, porque es muy personal, no hay una forma universal que valga para todos. Y de la misma forma que tampoco te cierras puertas a la hora de valorar cuál es la alternativa de cambio. Abre el horizonte, abre la mente y ya veremos, porque a lo mejor puedes pedir un cambio de trabajo dentro de la misma organización o puedes decidir emprender. Bueno, depende de las circunstancias personales, de las condiciones, por supuesto. Bueno, pues la solución puede ser una u otra, ¿no? De hecho, fíjate, me parecía muy interesante porque cuando tú has dicho la situación de ineficiencia o esa incapacidad, si tú a ese le cambias, no merece la pena tanto esfuerzo para total lo que va a resultar, yo te pongo un 100% de los sanitarios. Sea, no te pongo un 90, te pongo un 100% y conozco muy bien las profesiones porque las he trabajado dentro y fuera. Y sobre todo desde el punto de vista o el ámbito público, porque de hecho aquí me da igual, tú vas a un profesor y el profesor no es que no tenga ganas de hacer cosas, es que sabe que todo lo que va a hacer le van a poner límites. Entonces no merece la pena tanto esfuerzo y los cabreos que se hacen en casa y las horas que está consiguiendo facturar desde su punto de vista de vida personal que no va a tener con sus hijos o los sanitarios. Yo ahora mismo, bueno, yo el sector que más conozco es la medicina porque he estado trabajando 13 años como adjunta, pero claro, es una facultad, una especialidad, he estado muchísimo tiempo en mi vida, ¿no? Hasta los 39 años. Y todo ese tiempo en el que yo he estado trabajando, yo veo ahora a mis compañeros y tú les dices, ¿y vas a hacer esto y tal? Yo no conozco ningún residente que de repente no vaya con ganas de, podemos publicar, ir al congreso no sé cuál, podemos, bueno, tú quieres encontrar la vacuna del SIDA, la del cáncer, que de repente la mortalidad de tasa baje a menos del 0,5%, o sea, lo pides absolutamente todo. Y cuando empiezas a escuchar a la gente, no es una situación de... Y yo, ahora mismo que lo pienso, recuerdo que cuando yo estaba con mi adjunta, yo le decía, tío, tenemos que publicar no sé qué, y vamos a ir al congreso no sé cuál. Y ella me decía, frena, Rosa, tú te dejo ir a todos los sitios, ¿no? Y entonces empezaba, es que vienes como un bombardeo. Y yo le decía, tío, pues es que hay que hacer cosas. Y yo ahora mismo lo que veo desde fuera y lo que yo empecé a ver es que no merece la pena que hagas todo este esfuerzo porque total no se va a recompensar. O sea, da igual después de que hagas todo y no es una recompensación económica, es una jugada de que encima te van a poner trabas. Y esto sigue pasando en muchísimos sitios. Yo te he dicho antes, vengo con una muy buena noticia. Si hablo muy rápido, avísame para que frene porque siempre cuando yo tengo buenas noticias la euforia siempre es diferente.
Y volvemos a lo mismo, no es que yo no me apetezca hacer cosas, yo creo muchas cosas, tengo muchísimo potencial para hacer, una capacidad mucho más alta, pero topar con determinados fundamentos o administraciones públicas donde tienes a alguien que se le tendría que poner un lazo y regalarle para cualquier sitio, eso hace que tú pierdas las ganas y te entre esa... Es que no merece la pena. O sea, vamos a hacerlo de otra manera porque aquí es darte con un puto ladrillo continuamente en la cabeza creyendo. Entonces, yo no creo que sea incapacidad de la gente, sino es que esto no merece la pena. O sea, si es todo mi esfuerzo, todo lo que estudio, esto no merece la pena. Es que fíjate que es una sensación de ineficacia. Es lo que yo estoy sintiendo es que efectivamente pues no va a merecer la pena, que esto no puede ser, etcétera. O sea, no es una realidad, es una sensación de lo que estoy yo viviendo, ¿no? Ah, pues yo ya, autodiagnosticada he tenido burnout. Y No luego puedo. una cosa súper interesante. Bueno, el contexto médico, efectivamente, bueno, pues esta capacidad un poco de entrega, ¿no? que hablábamos. Hay un psicólogo precisamente español que dice que precisamente lo que te enciende es lo que te puede quemar. Y esta es una de las características más curiosas de este síndrome y es que aquella gente más motivada, con mayor entrega, con esta capacidad de esto es lo que me apasiona, esa pasión es la que en gran probabilidad te puede llevar al otro lado. Precisamente por eso, porque estás hiper motivado por hacer cosas, tienes las ganas, tienes la pasión, tienes la energía, pero claro, ¿qué pasa? Por eso yo decía que tampoco estoy de acuerdo con esa definición así matizada de la OMS, porque por muchas ganas que yo le ponga, si alrededor hay una serie de factores que me están impidiendo realizar mi tarea o me están poniendo barreras, etcétera, pues efectivamente ahí empieza un poco esa desmotivación, ¿no? Y hablamos del sector público, pero si lo trasladamos al mundo privado, es lo Otro- mismo. ¿Cuántas veces te has encontrado, pues eso, con un jefe que no quiere que nadie brille por debajo de él y lo que hace es poner trabas para que realmente nadie evidencie su incapacidad, ¿no? El middle management que se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, al final ahí yo creo que en todos los sitios cuecen habas, como se suele decir, ¿no? Con particularidades, pero efectivamente es muy habitual esa sensación. De hecho, me imagino que parte de la solución quiero buscar esos extintores que tú me cuentas, porque a veces esa parte de trabajar en llamas lleva a que ya no hay un extintor, es que tienes que poner un cortafuego demasiado amplio y no es en vano que de repente la tasa más alta de suicidios esté marcado en la medicina, en la odontología y en la veterinaria. Y que luego pasen los agentes inmuebles y luego los abogados, ¿no? Pues ahora a lo mejor metemos a los project manager en breve porque al final es una tasa de búsqueda de no seguir sufriendo a lo que hay, ¿no? Entonces, antes de que me llegue ese cortafuego, que no deja de ser un camino de paso que no tiene ningún tipo de sentido, ¿qué otros extintores podrían encontrar la gente que ahora mismo te está escuchando y está diciendo, hostia, yo no sabía que esto podía conseguir tenerlo? Que además posiblemente no lo quiera ver desde una situación a lo mejor más víctima, pues a lo mejor estaba desde el conocimiento, ni siquiera podía saber que esto me estaba pasando y quieren buscar una solución y imagino que la solución tiene que partir de ellos. Normalmente parte de ellos porque lo primero es darse cuenta. Entonces, lo primero es identificar que estoy pasando por esto y que tengo que ponerle remedio y tener esa voluntad de poner un poco las herramientas en funcionamiento para que realmente podamos atajar este problema, ¿no? Entonces, por supuesto, parte de la persona. O bien, si tengo a alguien alrededor, más o menos, que me ha visto, oye, que a mí me ha pasado, ¿eh? Hay que respetar los tiempos porque es verdad que cada persona tiene sus tiempos, pero yo me ha pasado con gente alrededor de, bueno, ¿crees que puedes estar pasando por esto? Bueno, al final tenemos tan intrínsecamente metido esta productividad tóxica, casi diría en algunos casos, esto del trabajo es lo primero, hay que hacer cualquier cosa para llegar alto, este afán por el éxito entendido un poco de una manera grandilocuente que al final hay mucha gente que no asume que pueda estar pasando por esto, no lo quiere ver hasta ese momento crítico. Y yo lo he vivido en un montón de casos de, bueno, creo que puedes. Entonces, bueno, tienes que ir manejando un poco los tiempos para ir acompañando y dejar que esa persona se dé cuenta, ¿no? Cosas que podemos hacer, pues, a ver, en el plano hay una parte que creo que más o menos todos sabemos, pero que justo cuando estamos sumergidos en el burnout suele suceder. ¿Qué nos pasa cuando estamos estresados? Comemos peor,
dejamos de ir al gimnasio, dejamos de salir a pasear en la naturaleza, desconectamos menos porque como esta sensación de cómo no me está dando tiempo a hacer todo, pues entonces me quedo por la noche trabajando, entonces no descanso, entonces al día siguiente estoy más cansado, entonces tardo más en hacer las cosas. Entramos ahí como en un bucle un poco difícil de romper, ¿no? Pero es importante romperlo, es decir, cuando tengo más estrés, más me debería cuidar. Y aquí ya sabemos todos, cuidar nuestra alimentación, beber agua, descansar, tener momentos de desconexión, de ocio, pararnos, respirar, salir a dar un paseo, este tipo de cosas que son muy del plano físico, pero lo que ocurre es todo lo contrario. Me como comida basura, o bebo más alcohol, o fumo, o, ¿vale? Podemos aquí añadir la lista que queramos. Entonces, eso sería como el primer paso. Pensad que el organismo está en llamas también en esos momentos, entonces todas estas conductas un poco más nocivas lo único que hacen es encender más las llamas, más inflamación, más peores digestiones, peor sueño, peor descanso, bla, bla, bla. Entonces, primero actuemos por ahí y eso sí que está en nuestra mano, ¿vale? Intentar, bueno, pues darle al cuerpo la nutrición que en este caso necesita, el descanso que necesita, etcétera. Y luego, si yo solo pudiera coger una cosa, y me cuesta, ¿eh? Pero sería reflexionar sobre cuáles son las creencias que yo tengo en torno al trabajo, en torno al éxito, en torno al poder, en torno a carrera profesional, en torno a qué es vivir y desde dónde estoy haciendo todas esas cosas. Esa reflexión profunda de hacia dónde estoy yendo, ¿realmente esto es lo que yo quiero o realmente esto es algo que se me ha casi dado, impuesto por unos condicionantes que a lo mejor ni son míos, que son pues o de mis padres o del contexto o del colegio o de donde sean? Entonces, hacer ese proceso de reflexión sobre qué es lo que yo quiero realmente y qué es para mí tener, por ejemplo, éxito profesional, porque es que a lo mejor descubres que no es el trabajo en el que estás, simplemente porque requiere, bueno, tú antes hablabas, ¿no? Del rendimiento, de la facturación, etcétera. Pero es que a lo mejor a mí me da igual la facturación y yo lo que quiero es libertad. No sé, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces, hacer ese análisis personal creo que puede llegar a ser súper importante. Y de hecho creo que esa es una de las claves, hacer esa revisión bien profunda. Creo que esa es una de las claves para no recaer en el burnout, porque tiene una tasa de recaída bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Porque en muchos casos lo que ocurre es que la persona que está sufriendo el burnout se va de vacaciones, de baja, lo que sea, hace ese descanso pensando que por irse a la playa 3 semanas los problemas van a desaparecer. Y lo siento, pero no es así, no es así. Hay que hacer un trabajo profundo realmente de entender, bueno, pues un poco lo que está pasando. Yo, por ejemplo, por contar un poco casuística personal, yo lo sufrí allá por, bueno, de hecho el libro es un poco origen de todo esto y toda la investigación que llevé a cabo para salir de ello lo más reforzada posible. Cuando yo hice ese ejercicio de reflexión, yo descubrí dos cosas. La primera, que tenía súper arraigado que una creencia que era el trabajo es lo más importante, por encima incluso de mi salud, y ahí tomé, fue como clarividente, fue como una revelación el hecho de descubrir, no, mi salud está por encima de todo lo demás. Entonces, eso fue uno de los pasos más importantes. Y yo diría que el segundo fue darme cuenta que para mí el éxito profesional en este caso estaba muy ligado a la libertad. Entonces, que yo lo que buscaba era un estilo de vida libre y no libre de me voy a vivir a Bali, no, sino el tener el poder de decisión sobre lo que yo quiero hacer. ¿Qué proyecto coger? ¿Qué proyecto no coger? ¿Con qué cliente trabajar? ¿Con qué cliente no trabajar? O trabajar por la mañana o trabajar por la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas dos reflexiones, el trabajo no lo es todo y el concepto de libertad asociado al éxito profesional, creo que para mí esa fue como la clave de mi recuperación y de no haber vuelto a caer. Entre otras cosas, por todo lo que he estudiado, todas las herramientas que he desarrollado, pues al final te das cuenta de que en cuanto ves que los niveles se van elevando,
le pones el cortafuegos que antes hablábamos, ¿no? Este extintor tienes que ir jugando un poco con los ingredientes, entonces de tal forma que no se trata de que ya haya un incendio, no, es que solo con que se vaya calentando el terreno, extintor. Y entonces ya la cosa se regula. Y esa yo creo que es la magia, ser capaz de encontrar ese extintor en esa fórmula, de ir regulando bien tus ingredientes. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Ahora mismo, solo un pequeño matiz. Como has dicho Venga. antes, solo un pequeño matiz. La gente sigue creyendo que cuando haces facturación es porque de repente estás esclavizado. Y no es verdad. Hay muchas opciones de poder conseguir facturar trabajando cada vez menos. Entonces yo a ese éxito solo valerle la libertad, pero para poder tener libertad tiene que haber un soporte económico. Entonces es qué hacer para poder tener ese soporte económico que te permita poder decidir, porque si no hay ese sostén económico, que es lo que yo a veces veo cuando mis clientes no venden, si tú puedes querer elegir al cliente que tú quieras, pero sé que llega la factura del gas y no llega, terminas aceptando a 30 40 pavos. Mira, súper bueno que hayas matizado esto porque hay una cosa, y vuelvo otra vez, me van a acabar malqueriendo en la OMS, al matiz de la OMS. Es decir, yo puedo querer muchas cosas, pero si no puedo pagar la hipoteca, pues me voy a mantener en el trabajo por mucho que esté quemado o lo siguiente, porque tengo que pasar, tengo que comer. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una serie de condiciones, no, tampoco querría decir desde el privilegio, pero sí que desde la personalización. Por eso yo digo, para mí no hay receta universal, sino que hay que analizar muy bien las situaciones de cada persona para entender cuáles son un poco las fórmulas de solución. En el caso del extintor, que yo pongo un poco como referencia, son cosas que nosotros podemos hacer desde nuestro contexto personal y es una fórmula modulable, porque no podemos olvidarnos de las condiciones de cada persona. Si yo tengo una hipoteca, tres hijos y a mi madre enferma en la cama, pues mis condiciones van a ser diferentes que una persona que no tiene ninguna carga y que tiene una situación económica holgada. Entonces, no podemos generalizar este tipo de soluciones, que me encuentro también muchas por ahí. Esto no es así, no es así. Y además hay un contexto social, económico, político, etcétera, que probablemente condicione mis circunstancias. Entonces, es importante matizar este punto también. No, y además fíjate que en eso que acabas de decir, yo te escucho hablar y creo que este síndrome no va a disminuir, sino que va a aumentar. Y además algo muy fácil es que la inflación sube, los sueldos no suben, de repente la situación y el pago de facturas no puede hacerse en lo que siempre les han contado que podía ser un trabajo que buscabas certero y estable, y es justamente todo lo contrario, que este matiz a lo mejor tienen que empezar a hacerle, porque si su compensación con el dinero que antes tenían pueden hacer muchísimo menos, me va a generar un anclaje y unas esclavas mucho más altas. Entonces, ¿dónde yo percibo que puede ser que este síndrome aumente más? En la parte que alguien te contrate, que tú estés trabajando por cuenta ajena, ya sea desde un punto de vista más público, ya sea educacional, yo que sé, fuerzas de la seguridad o sanitario que decíamos, o desde el punto de vista privado, pero que te contraten. Siempre y cuando, desde el punto de vista que tú trabajas por tu cuenta propia, sepas marcar muy claro tus límites y tus reglas, porque si no, no tendrás un jefe, tendrás 27 o 48. Entonces, al final, Total. llevamos a un comentario, es que ese trabajo de desarrollo personal que la mayoría de la gente no quiere hacer porque creen que ya se lo saben todo, ¿no? Entonces, yo acabo de ver esta semana que he estado en un sitio que cuando yo les decía, mira, tíos, yo solo trabajo 3 horas, de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Y he venido de trabajar 32 y me decían, imposible, Rosa. Yo le decía, bueno, pues tú lo que quieras. Yo si hablo con una persona, como estoy hablando contigo, yo esto no lo considero trabajar, lo considero formarme yo dentro de mi cabeza que me permite matizar y hacer relaciones de otro tipo de conexión, ¿no? Pero me decían, es que no puede ser, ¿cómo puede ser que tú ganes tanta pasta y yo estoy trabajando 14 horas? Pues tú eres un pringao. Y entonces, claro, yo cogía y le decía, dice, ¿qué haces? Es que Rosa, es que acabas de decir que tú puedes echar un polvo a las 11 de la mañana. Claro. Pues yo no. Y le decía, pues háztelo mirar. O sea, no, pero es que mi trabajo es especial y esto tiene que ser ya así y demás. No, tío, o sea, pregúntate qué hay. No, pero es que yo me conozco bien. Ah, tú no te conoces bien ni de coña. O sea, pero trabajarse provoca muchas cosas. Provoca rupturas, provoca duelos, provoca llantos. No por lo que haya sucedido, sino por desaprender y reaprender todo el rato. Y eso la gente no quiere hacerlo. Por lo tanto, el síndrome de burnout está en auge, vas a fliparlas en la consulta, vete preparando algo que sea escalable.
Y además, yo añadiría que cuando haces ese trabajo profundo abres los ojos y empiezas a ver cosas que antes no veías. Y eso a veces también puede ser un poco, bueno, un nuevo universo, empiezas a ver de otra forma. Efectivamente, las cifras van aumentando, las cifras de momento parece que sí, y has hablado en el contexto del emprendimiento, lo de los jefes, yo lo digo siempre, no idealicemos el mundo del emprendimiento porque pasas de tener un jefe a tener 27, efectivamente, si Pasas a te lo tener montas mal. si Si te lo saben montas mal. vender. Si Claro, te compran, sí. Si esperas a que de repente te llamen a tu puerta y te están comprando, no tienes un jefe, tienes 27. Si tú eliges a tus clientes y tú te vendes, entonces sí, eso es una puta locura. y te conoces porque aquí aplicamos un poco lo que decíamos antes de la chispa también. Es decir, al emprendedor le mueve la pasión. Entonces, ojo que como no sepas poner unos límites, no sepas desconectar y demás, el emprendedor es carne de cañón para quemarse. ¿Por qué? Porque yo soy mi proyecto. Yo soy mi proyecto. Entonces, que el proyecto fracasa, yo fracaso. Esa identificación con el trabajo es muy fuerte en el caso de los emprendedores. Entonces, esa separación hay que hacerla muy bien, porque si no, es que se queman muy fácil y es otro de los grandes sectores que está en auge y hay muchísimos casos, muchísimos casos. Y ahí sobre todo porque no van a reconocer, porque esa frustración no está gestionada. Entonces dicen, como un lanzamiento que haya sucedido, un producto no válido, lo que aquí esa identificación que tú estabas comentando de personalización es que yo no valgo como especialista en. Cuando a lo mejor tenemos que valorar no tanto cuánto tú vales, sino qué estás ofreciendo, que a lo mejor puede ser simplemente cambiar el título, cambiar el copy, a lo mejor es el precio, no estás en el público adecuado, pero volvemos a hacer un análisis de nuevo. Claro, puede ser la propuesta de valor, puede ser el momento. Es que a lo mejor te has adelantado a tu tiempo y hay que modificar la propuesta porque no está encajando, no está enganchando con el público al que te diriges. Entonces, bueno, hay que pararse a valorarlo, ¿no? Y ahora además, que no ha salido mencionado y que, bueno, es muy nuevo y no sabemos cómo va a afectar todo el tema de la inteligencia artificial. Porque de repente es un factor nuevo que estamos metiendo en la ecuación y no sabemos cómo puede impactar. Entonces, un poco por lo que yo voy estudiando y un poco lo que voy viendo, yo estoy viendo dos caminos. El primer camino es aquellas personas que se están subiendo al carro de la inteligencia artificial como vehículo para acelerar su proceso o, por ejemplo, para mejorar su productividad, trabajar menos horas facturando lo mismo, etcétera. Entonces, para un grupo de personas es un potenciador y un aliviador de burnout en cierta medida. Sin embargo, hay otro perfil que lo único que está sintiendo es ansiedad. Ansiedad por esto que me está llegando, que yo no controlo, que no sé manejar, que veo que me están acelerando, o sea, me están adelantando así sin yo darme cuenta y de repente lo único que está afectando es que a la persona se encuentre como una sensación de bloqueo y de no saber por dónde tirar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumentar todavía más el burnout. Entonces, estamos viendo un poco cuáles son los factores que van a hacer que tú entres en el camino de la ganancia o en el camino de la pérdida, ¿no? Y no sabemos. De momento apenas hay estudios. ¿Hay alguna cosa? Yo estoy ahora mismo arrancando mi doctorado precisamente en este terreno para estudiar cuáles son aquellos elementos que puedan hacer un poco, bueno, pues que esto no afecte a la salud mental en exceso. Fíjate que aquí de nuevo provocará cuánto me trabajo yo y cuánto soy capaz de conseguir tener resiliencia y adaptabilidad. Y Mm, esto va a provocar un cambio, porque yo conozco a mucha gente, ya yo ayer, yo utilizo la inteligencia artificial para muchas de las cosas, entonces ayer estaba queriendo buscar un matiz distinto, no estaba pendiente de pensar en todo lo que quería, tengo trabajada un poco a la inteligencia artificial para que sepa mi ChatGPT cómo puedo conseguir hablar yo, y le expliqué, y claro, algo que podría haber tardado como 30 minutos, 40 minutos fácilmente, pues estuvo trabajado en 5 minutos y es dicho y hecho, ¿no? Y sobre todo por el tipo de respuesta de lo que yo pretendía, porque para mí no es que me lo haga, sino con qué matiz puede conseguir hacérmelo sobre para qué. Pero claro, estuvimos hablando luego mi chico y yo, y claro, él ahora mismo este podcast que se recoja, antes él escuchaba el podcast. Y entonces, para hacer un resumen, porque a él le encanta poder escuchar a estos profesionales, a todos los que grabo, y además yo le digo, tío, escucha a esta persona que es interesante, él a lo mejor escucha 2 o 3 podcasts diarios, pero era la obligación de tener que hacerlo. Y ahora mismo es retirar, subir el audio, hazme un resumen de 10 páginas donde haya palabras claves, dame un título y directamente lo subimos. Y lo que antes para ti es
tener una hora es ahora mismo tener 3 minutos. Entonces, yo entiendo que haya gente que les esté agobiando cuando decidieron que no iban a estudiar nunca más. Entonces, yo creo que aquí el matiz es cuánto eres capaz de entender que para tu progreso y tu evolución, aquellos que nos encendemos en llamas desde la pasión y demás y tal, esto nos parece un mundo que yo todos los días escurro bragas por saber qué es lo que está pasando y hay gente que de repente ve sus puestos de trabajo funcionar y sobre todo que o se suman al carro o están fuera. O sea, porque va a haber gente que lo haga con menos errores, en este caso de inteligencia, menos errores, mucho más productivo, las empresas les están dando por otros sitios, así que no va a haber. Entonces va a sobrar gente poco cualificada, mientras que cada vez va a tener un estándar donde no tenemos a gente muy cualificada para poder posicionarse y sobre todo ya no tanto cualificada desde el punto de vista teórico, porque ya va a ser más fácil, sino desde el punto de vista de cómo conectar toda esa parte de humanización y de las soft skills que cada vez están dadas. Entonces, con menos vínculos, menos expresiones y demás, todo esto fuera, es uno menos. Es que hay muchísimos factores, ¿eh? Porque yo puedo tener muchísima voluntad de hacer las cosas, pero si las trabas me las ponen en la empresa, ahí a Ujú, lo mejor la cosa cambia. Entonces, hay demasiados elementos que están afectando a lo que para mí suponga la inteligencia artificial. O, por ejemplo, si yo estoy sobreidentificado con mi trabajo y de repente mi trabajo desaparece, ¿quién soy? Porque esa es una gran pregunta. Es que si a partir de ahora, y ya me voy un poco al extremo, si a partir de un momento dado mi trabajo lo hace una inteligencia artificial, ya no tengo que trabajar, a mí me dan un ingreso mínimo vital o un sueldo por no hacer nada, porque ya mi trabajo ha desaparecido, lo está haciendo una inteligencia artificial, ¿a qué me voy a dedicar? Si yo no sé quién soy, ¿qué voy a hacer en la vida? Entonces, por eso esta parte de desarrollo personal, ¿no? Que decías, me parece como muy relevante entender quién soy, porque es que lo que nos viene por delante nos va a poner de bruces contra ello. ujú. Entonces, si yo no sé quién soy, pues a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Porque si Y no he tenido la capacidad para aprender durante este tiempo de autoaprendizaje, para ponerme un poco las pilas, actualizarme y demás, después lo voy a hacer. Lo dudo mucho. lo vas a hacer y además la jugada es, aunque tú te hubieras preguntado hace 3 años quién eras hace 3 años, para mí esto sí que es evaluación continuada. O sea, Total. en 6 meses ha cambiado absolutamente todo. Y de hecho, yo que les doy muchísima caña en temas de desarrollo personal, para el tema de las ventas, posicionamiento, o sea, para cualquier cosa que tengan que hacer y ponerse delante para marcar unas reglas, cuando me dicen, Rosa, esto ya lo sé. Y yo siempre pienso lo mismo, nunca levanto la voz, porque si yo levantase la voz, temblaría la tierra un rato y habría problemas. Prefiero que no me vean enfadada. Además, cuando me dicen, yo esto ya lo controlo, es que esto ya sé, es que yo ya he hecho un ejercicio parecido, yo le digo, qué bueno, pues entonces le vas a hacer súper bien. Y cuando de repente rascamos un poquito, es como, hostia, vaya leche que me has dado, Rosa, ¿no? Claro, es que esto no tiene nada que ver tu desarrollo personal cuando estabas de estudiante, cuando has estado después, cuando tienes una hipoteca, cuando tienes hijos, cuando tus padres se enferman. Es que cada día es. Entonces, yo suelo recomendar que el trabajo de desarrollo personal es diario, todos los días, para trabajarte desde tu propia emoción, escritura, cursos, formación, lectura, todo el rato, pero luego tienes que tener, aparte de tu propio autoaprendizaje, 2 o 3 formaciones anuales donde tengas un mentor por encima de ti que pueda conseguir que no te hagas trampas al solitario. Y Ujú. para eso tienes que conseguir reconocer que no lo tienes todo controlado. Y ese reconocimiento significa muchas cosas de lo que significa ese éxito que tú decías, esa frustración y demás. Porque yo veo a gente súper ejecutiva muy elevada que en vínculos y emocionalmente son un cero a la izquierda y no se han trabajado nada. Entonces, ¿cómo no van a estar quemados? O sea, es un cero a la izquierda, pero se potencia desde la empresa que eso tenga que ser así, 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 ¿no? Entonces, da miedo, da miedo. Totalmente. Fíjate que es curioso porque prácticamente, y lo vemos aún trabajando por cuenta ajena, tú lo ves, ¿no? Si tú estás en cualquier trabajo, te hacen una evaluación anual, ¿no? Los clásicos, las clásicas evaluaciones de rendimiento, estas que te hacen anuales. Nos hacen evaluación anual o si vamos con nuestro propio proyecto, nosotros cada X meses hacemos una evaluación de cómo vamos, de nuestro nivel de facturación, del número de clientes, de cuántos clientes hemos ganado y demás, pero eso no lo hacemos a nivel personal. En el mejor de los casos, allá por el cambio de año, hacemos un propósitos de año ¿Cómo me nuevo ha ido? que suelen ser así como bastante superficiales, pero que se quedan en, me voy a apuntar al gimnasio,
y ya, ¿no? Muy superficial lo que hacemos. Entonces, si nos lo hacen, si deberíamos hacerlo, si lo hacemos con nuestros proyectos, qué mejor proyecto y qué proyecto más importante que nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No hacemos esa evaluación trimestral, por ejemplo, cada 3 meses, porque es que nosotros estamos en continua evolución. El que piense que es estático, que no cambia nada y que un año tras otro es el mismo, se equivoca, porque pasan cosas distintas, porque te pueden pasar cosas muy importantes, pero incluso no pasando cosas importantes, tú vas evolucionando con lo que vas viviendo. Entonces, tenemos que actualizar, es como un software, ¿no? Tenemos que actualizar un poco cómo nos sentimos, qué encontramos. Y bueno, si tú decías de los directivos, es que se dice que hay mucho psicópata en en la alta dirección dentro de las empresas, ¿no? Y en parte yo creo que es un poco por ese concepto muy tradicional que hemos traído del jefe del ordeno y mando con el palo, ¿no? Bueno, que sube a base de malas artes y demás. Entonces, bueno, pues efectivamente cada vez se está valorando mal. Esto ya lo dice el Foro Económico Mundial y demás, que las soft skills van a ser hiper relevantes en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, si nos van a hacer el trabajo, la IA nos va a hacer el trabajo, oye, pues estupendo, a ver si a partir de este momento empezamos a formarnos en estos aspectos también. Ojalá sea así. Ha sido un placer poder hablar contigo. Ha sido muy interesante. Se me ha pasado el tiempo volando, sobre todo porque he visto muchos casos reflejados que espero que escuchen y que tomen un propósito, que busquen ese extintor, que busquen esas opciones, que se lean trabajar en llamas que tienes ahí y sobre todo que lo hagan, que lo hagan. O sea, no es la situación de, bueno, está y ya está. No. O sea, ahora mismo si eres consciente y no lo ves claro, busca a un profesional que puedas conseguir hacerlo. Repito, estés donde estés, porque hemos asumido, nos hemos resignado a una vida desde el conformismo tremenda, pero desde el merecimiento incluso parece que está mal, ¿no? Conseguir sentirnos merecedores y yo desde ahí creo que tenemos que conseguir llevar mucha parte de ahí, en parte que exista un podcast como este, ¿eh? Es que la gente se dé cuenta a escuchar que hay otras reflexiones, que hay otras formas de conseguir romper tus propias creencias, que podemos desaprender continuamente y que da igual la edad que tengas, puedes desaprender todo el rato y que el reaprendizaje sobre es algo no solo evaluado y muy continuado, sino que tiene que pasar sí o sí todo el rato, todo el rato. Así que encantada de haber estado aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. A mí también se me ha pasado súper rápido, ha sido muy interesante, así que gracias. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. A lo mejor os acabáis de dar cuenta que estáis quemados, que estáis peor que el tocino así rebozado por la barbacoa, pero oye, siempre podemos conseguir limarlo un poco y hacer otra actitud. Ahora bien, te puedo asegurar que si tú no quieres hacer nada, los demás no pueden salvarte absolutamente de nada. Entonces, opciones, pues desde escuchar este podcast, compartirlo con la gente, conseguir suscribirte a rosamontana.com, puedes hacer muchas cosas. Lo único que no puedes hacer es quedarte exactamente igual que estás, porque si no, mañana vas a estar bastante peor. Así que nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.